Shalom, shalom, hermanos, por acá. Benditos sean los que oyen, los que están por oír y compartir la Torah del Señor para este tiempo con respecto a la mediación de Mashiach cuando vino como hombre. Bien, ayer hablamos de los 40 días. A ver, estos 40 días es una réplica de lectura que muchas veces aparece sin un calendario definido, que fue lo que explicamos. Es decir, hay personas que hablan de los 40 días de Yeshua en el desierto, personas que hablan de los 40 días cuando estaba el profeta Elías, después de un día de camino, 40 días y 40 noches. Están los 40 días y 40 noches después que Yeshua es levantado de entre los muertos. Pero lo que yo estaba explicando ayer era de dónde parten estos 40 días. Ya lo vimos ya, a partir del 15 del mes primero. Todos los que han leído los estudios pasados han visto que todo parte de un día predeterminado. Un día redentivo en conmemoración al día de la creación, o al día en que el Señor descansó y le invitó al hombre a participar de la bendición del Shabbat o el séptimo día. Estamos hablando del día de la primera semana y el día 15 de la restauración de esta primera semana. Es decir, los años en Adán no pasaban, eran 7 días, 7 días, 7 días. La eternidad precisamente consiste en que el año es un castigo. A partir de la violación del hombre primero, entonces vino la restauración a una segunda semana y comienzan a correr los años donde se convierte como en una lija sobre el cuerpo humano hasta tanto envejece que él murió a los 930 años por lo menos. Bien. Ahora, lo que hay es que ver entonces que si Yeshua nació en un día determinado, como el pueblo de Israel al salir de Egipto, vemos entonces que no podía presentar Miriam al niño a menos que hubiesen pasado 40 días. Efectivamente, a los 40 días, el sacerdote no nota que está cargando o está bendiciendo a un niño que abre matriz, según está escrito ahí en la Torah. Al abrir matriz, simplemente el sacerdote parece que otro calendario el que tomaba, pero se oye. Dime. Ya lo estamos grabando. Bien. Y el sacerdote, al tomar a este niño, el Señor envía a 2 testigos, a Simeón y a Ana la profetisa, en lo cual la Torá exigía, o la ley, de que en boca de 2 o 3 testigos constaba toda promesa. No hubo un sacerdote que testificara en cuanto al nacimiento de este niño. Incluso ni el propio rey de Judea entendía y conocía que el Mesías ya había nacido ya. Estaba despistado totalmente, desorientado, y tuvieron que venir unos magos del Oriente, entre comillas magos, estudiantes de las escrituras antiguas, buscando al niño que había nacido. Es decir, que toda Jerusalén, con toda la estela levítica y el Sanedrín, ignoraban cuanto más el sacerdote que lo cargó en sus brazos. Era el que tenía que enseñar la ley, el que tenía que explicarla al pueblo, y naciendo el muchacho no había nadie. Sin embargo, habían personas, que eran las pocas, como los pastores en Belén, ¿verdad? Que esperando el nacimiento de un animal primogénito en ese mismo día, que se acostumbraba que ese animalito, si nacía a la medianoche, a la hora específica de haber salido del pueblo de Israel, sería una ofrenda para la familia de la Pascua, cuando el cordero cumplía un año. El año
y se le dio la buena noticia de que el niño ya había nacido. Es decir, había un desfase total de la interpretación del fundamento de un calendario o de los días predeterminados donde parten esta fiesta. Entonces vemos allí cómo Simeón y Ana, vuelvo a repetir, como testigos del nacimiento. Simeón sabía exactamente que para encontrar a este niño él tenía que esperar 40 días y 40 noches para verlo en el templo. Si fue movido por el Ruaj, muchas veces cuando decimos fue movido el Señor mediante su espíritu lo que hace es convencerlo y hacerle entender por la escritura que tiene que presentarse 40 días y 40 noches y estar seguro que encontró lo que él esperaba. Al niño prometido, en lo cual el sacerdote se queda maravillado al ver cómo después de la bendición sacerdotal que se hacía de haber nacido un niño primogénito de alguien, no estimaba en cuenta de que había visto matriz. Simeón lo carga y el sacerdote se impresiona y ve, y todo el pueblo comienza a entender que hay algo aquí que no está bien en la enseñanza levítica del tiempo de Yeshua. Viene Ana la profetisa, viuda de tantos años, esperando también la redención de su pueblo, y estos dos personajes dan testimonio al Sanedrín y a todo Jerusalén de que el niño había sido bendecido por los que ellos respetaban. A Simeón lo tenían por profeta y a Ana también. Y por un hombre justo. Pero la situación estriba en que él, Simeón, no contó con la enseñanza levítica, contó con lo que estaba escrito. Y puede encontrar al niño como lo encontró según la historia y Ana la profetiza. Bien, a los 40 días el niño está allí y Herodes, enterado que está en el templo y ya había abierto un decreto contra él, a los magos, avisarle de que había nacido, y el Señor en sueño le revela que no volvieran a Herodes porque Herodes quería hacerle daño al niño. Se retiraron y se pasó Herodes 40 días en vez de purificarse, como la Torá decía, siendo rey de Israel, lo que estaba era con una maldad para hacerle daño al rey prometido. Pero habían pasado 40 días. Por abrir matriz. Pero esto estaba, como yo expliqué ahí, en el capítulo 13 de Éxodo. Tenemos que, en pleno Shabbat, el Señor le enseña a su pueblo de que todo el que abre matriz, o el que nazca en el día predeterminado, a ver, esta palabra matriz, que en el hebreo Peter dice abierta toda la historia de lo que se cerró en el Edén, lo tradujeron como abrir matriz. Entonces, la persona puede imaginarse que la matriz sea una mujer. Sí, ¿por qué no? Pero el problema es que la mujer, cuando violentó el pacto, que fue la que Satán habló con ella como serpiente en el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando acepta el diálogo con Satán, la matriz de fructificar y multiplicar se cerró. Es decir, que ya el mandamiento creativo o de la creación de fructificado y multiplicado en el sexto día para entrar en el séptimo día se cerró en ella. Es decir, que ya no podía buscar los hijos tan fácil. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 le achacan de que el primogénito, por nacer primero no había aprendido ella que era no por el nacimiento, sino Abel, siendo menor que Caín, el mayor mata al menor para exigirle que cumpliera la Torá por la fuerza cuando es por amor. Abel, entonces, criador de ovejas, entendiendo el pacto santo de la historia, encontramos que la ofrenda le agrada más al Señor, la de Abel, que era el menor, y la de Caín, que era el primogénito, y según dice ella, por virtud del Señor he adquirido varón. En el hebreo dice, por virtud del Señor, este es el Redentor prometido. Le achaca que Caín era el Redentor, era Mashiach. Y el hermano mayor, exigiéndole el derecho por la ley. Por eso dice que por las obras de la ley, nadie será justificado, sino el obrar con fe.
Y la fe engendra amor. Y el amor es lo que te lleva a guardar el mandamiento. No sin amor, usted está imposibilitado para guardar la ley. No lo ha podido hacer nadie nunca. Y es la historia que yo le he estado contando de los 40 días. Acuérdense que el hecho de que tú encuentres en el capítulo 13 de abrir matriz, efectivamente es porque se cerró con una primera mujer. Es la matriz de una mujer. Sin embargo, cuando usted encuentra que Abraham va para Egipto, está con su hermana y esposa al mismo tiempo y se presenta allí, ¿qué le hace el Señor a todos los que vivían en ese lugar? A las mujeres les cerró la matriz completamente. No podían parir por causa de Abraham, porque quería violentar, claro, la mentira de decirle que era su hermana, dio lugar a que la codiciara el rey de aquella tierra. Y cuando él se reconcilia con Abimelech, le dice entonces que se retirara y que lo disculpara. ¿Por qué? Porque él había dicho que era su hermana, nunca contó que era su esposa. Bien, el hecho es que cuando ellos se retiran, el Señor le abre la matriz a todas las egipcias. Y vuelve de nuevo el proceso físico y biológico. Pero el espiritual, el proceso espiritual, no se entendió. Estaba frenado. Ya, exactamente. Por eso es que cuando Ismael y Isaac, uno naciendo primero y queriendo la sierva enseñorearse y reinar como reina, que era Sara, trató de soliviantar lo que antiguamente la primera mujer hizo. De otra manera, exigir de que Ismael fuese el hijo de la promesa. Cuando Isaac estaba prometido directo de Sara, que era el hijo prometido. Ahí ustedes pueden ver que ese niño nació abriendo matriz. Isaac, al nacer abriendo matriz, ¿qué le pasó a Sara siendo estéril? Se había cerrado la matriz en Sara hace mucho tiempo antes de tener Isaac, tenía la matriz cerrada. La parte de la esterilidad es matriz cerrada en la parte biológica, pero en la parte espiritual, el niño nació el 15 del mes primero a la medianoche, que apuntaba hacia un pueblo que había de salir y apuntaba a este pueblo y a Mashiach, que nació en ese mismo día. Bien, y de ahí parten los 40 días y las 40 noches. Estoy haciendo una introducción para que ustedes puedan tener la idea. Tenemos una visita aquí y estoy tratando de que ella se oriente. La pastora, ¿estás enterando? Entonces, a ver. ¿por qué Dios salvó a Israel cuando estaban en el desierto cuando llegaron su nombre? En el propósito de la promesa que recibió el pueblo ante ese momento. Exactamente, pero el problema es que no, la promesa por Ismael. Espérate. El problema es que cuando el ángel le sale al encuentro y le dice, ponte sumisa como sierva debajo de Sara, estaba reclamando el ángel, era el mismo Mashiach cuando tomó la naturaleza humana, reclamando el derecho de que Ismael puede ser bendecido por el menor, porque el que habría matriz. Es decir, que Ismael tenía la segunda bendición. Esaú tenía la segunda bendición. Hay dos bendiciones. Sí, pero que ella piensa que Ismael porque nació primero. Espérate, no. Yo no quise decir, yo seguí la promesa de Isaac. Pero entonces Ismael, ¿por dónde entró? Es decir, ¿cuál fue el objetivo por cual Dios preservó su vida? Bien, lo preserva por la entrada de los gentiles. Porque primero dice, sácala del campamento. Sí. Y él lo hace, porque Dios que lo mandó, sácala. Sí. Y a su hijo. Ya en la parte última final. En la parte última final, en el capítulo 21, no había aprendido la lección del capítulo anterior cuando ella se va. Ella todavía persistía de que Ismael fuera el primogénito, cuando no lo iba a hacer. Exactamente. Agar debía de tomar la segunda bendición, él y su hijo. ¿Por qué no? Porque la promesa se la habían dado a Sara. Abraham con Sara, no con Agar. El hecho de que fuera estéril, exacto, fue un acápite y una falta de fe
de Abraham y Sara, Exacto. porque el Señor ya lo había prometido desde el Ya, capítulo entonces, 12. tenía que esperar. Pero Ismael o Agar, podía sujetarse a su señora siempre y Exacto. cuando permitiera que la segunda bendición pasaría a su hijo si nacía el prometido que estaba prometido desde el capítulo 12. A ver. Eso era lo que aceptaba. Y no quiso aceptarlo. ¿Eh? Los privilegios no eran los mismos. No era lo mismo. Ella quería los privilegios del primogénito. Ya, exactamente. Ella quería los privilegios del primogénito. Por eso que en el 21, manteniendo el privilegio y burlándose de su hijo y permitiendo a Agar, bueno, en la palabra de Isaac dice burlándose, persiguiéndolo. Lo perseguía para quitarle la vida. Esa es la verdadera historia. Que por eso que el pueblo de Egipto comienza los 400 años a partir de la persecución de Ismael contra Isaac en el 21. Israel no se pasó 430 años en el desierto. Primero tiene que nacer la promesa para que entonces después comiences a contar los 40 años. Exacto, 400 años. los 400. No, Claro. Eso lo tenemos archivado y eso en está Pascua ahí. Sí, lo vamos a enseñar, a ilustrar cada día, cada hora, en el momento, porque es preludio del Del Mesías prometido. Mashiach venidero. Si Ismael, Rabbi Shaul habla y dice que Ismael, haciendo una alegoría entre Agar y Sara, en el capítulo 5 de Gálatas, 4. dice que Agar viene como sierva o como esclava, que nace en el monte Sinai, los que viven la ley. Pero a la hora de Sara, ellos, los israelitas, dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Y cuando no pasa tanto tiempo, un becerro de oro. Es decir, en Deuteronomio dice, cuando hace la historia, el Señor le dice a Moisés, si este pueblo tuviera tal corazón como para que porque no estaban preparados. Es decir, que los que oyen la ley en el monte Sinaí pueden ser muy eruditos, pero les falta algo. La fe y el amor que están en la esposa, dice, regocíjate tú estéril, la que no dabas a luz. Porque muchos son los de la desolada que la que tiene marido. Haciendo una alegoría entre Sara y Agar. Ahora, Agar, el hijo que le nace es Ismael o Ismael, pero en el hebreo es Yeshmael. El Señor oye. Dice entonces que si el Señor oye, el pueblo judío oía, pero no asimilaba el amor del hijo para llevarlo a una restauración, no por las obras de la ley, sino por el oír con fe al hijo. ¿Te das cuenta? Entonces Ismael representa al pueblo judío. Isaac representa a los fieles del pueblo judío. Que sea malinterpretado. Que sea malinterpretado. Que piensan que son los árabes. Pasa. Y la descendencia arábiga. No. En los temas físicos de raza, podíamos analizar que los árabes y los beduinos, los ismaelitas, descienden de ahí. Pero en términos espirituales, nada tienen que ver. Es un problema de hablar del pueblo judío antes de y los discípulos antes de. Los discípulos de Mashiach representan a Isaac. Los hijos de Ismael oye, pero el oír la ley no salva a nadie. El oír con fe, que era lo que le faltaba. Esta es la historia por la cual estamos hablando de la matriz, porque quiero hacer este recorrido por causa de todos los demás. La matriz, o el Karl Peter at Regen, es abrir toda la misericordia para una restauración. Amén. Que la matriz no pueden entender como algo biológico, que no es menos cierto. Shalom. No es menos cierto que sea algo biológico, pero en el tema del ruaj o espiritualmente, o de la ambivalencia del establecimiento de el Mesías prometido, fíjate que él vino bajo la ley. ¿Vino bajo la ley Mashiach o no? Gálatas capítulo 4. Para que redimiese a los que estaban
bajo la ley. Es decir, que la ley los pisoteaba a ellos porque ellos cumplieron. Hicieron un pacto y no lo cumplieron. Es decir, que en la restauración del capítulo 33 de Éxodo, se vuelve a restaurar de nuevo las tablas de piedra, el Señor vuelve a escribir y ahora es muy diferente porque tiene que haber un medianero entre el ángel y el pueblo, que más tarde Yeshua y el pueblo, un mediador entre el sacerdocio judaico y el pueblo, para buscar a sus hermanos israelitas, volver a traerlos para que oigan, pero no se cumplió la historia, como tampoco se cumplió en los días de Moshe. Bien, esto lo estoy conversando de tal manera para que la persona de los 40 días que me han oído, la base fundamental de interpretación es el capítulo 13 de Shemot. Míos son cada Shiloh, y al ser mío es tanto el animal como el hombre, a la hora de Yeshua morir, abriendo matriz, no solamente en el nacimiento, sino del sepulcro, entonces la matriz entiende el sepulcro, porque no existía sepulcro en los días de Adán. Es decir, que entró, murió como un hombre natural y al ser levantado entre los muertos, abrió la matriz por 2 veces, en su nacimiento y en su resurrección, para ser dado como el dador de la vida y rey de reyes y señor de señores. Vuelve a tomar la propiedad de la tierra robada a Adán y viene por segunda vez para reclamar los derechos de su ministerio, de su mediación en la tierra, para darle a cada cual el galardón que se merece por cuanto o bien interpretaron la historia, o están preparados o no están preparados y están deseados totalmente. Esa es la verdadera historia. Y por la restauración del día. La mesianidad con respecto al fundamento de Adán violar el Shabbat y su Isha. Es decir, de Shabbat en Shabbat, dice Isaías 61. Y de nueva luna en nueva luna. Vendrán todos a adorar delante de mí. Así dice el Señor. Pero para usted entender de que hay una nueva luna y hay un Shabbat, usted tiene que aprenderlo de los días, de la Torá de Moshe a los profetas, y dada en Yeshua como la puso en tela de juicio frente al judaísmo, que querían salvarse por las obras de la ley. Estoy haciendo una introducción. Pero vayamos un momentico a ver qué dice Rabbi Shaul en el capítulo 8 del libro de los Romanos, o en el capítulo 7. Vamos a buscar primeramente el libro de los Romanos, o Romi, a ver qué interpreta Rabbi Shaul, porque Rabbi Shaul, si algo entiende, es lo que estamos hablando aquí, que no lo comprendía. Él pensaba que matando a personas podía tener el galardón y frutos para la salvación, cuando era todo lo contrario, porque la ley decía no matar. En el celo superlativo y exigido de un fariseo lleno de ansia, comete el error de matar a Esteban. Y el Señor tuvo que llamarlo porque en su corazón él estaba obrando bien, pero no un corazón conforme al de la Torá de los antiguos. Lo llama: ¿por qué tú me persigues? Duras cosas de dar cosas contra la gente. En 2 palabras, la salvación que tú buscas es por las obras, que llegas hasta matar. Pero yo te he enseñado, o si no has aprendido, a nacer de nuevo, que tienes que ser por el oír con fe, que es lo que engendra amor. El amor engendra obediencia por amor, pero no por la fuerza. Eso fue lo que le quiso decir. Bien, aquí en Romanos, capítulo 8, vamos a ver el 8 primeramente. Correcto. Aquí en el capítulo 8, en el texto 7, entendemos algo y vamos a comprender algo de esta mediación de Yeshua y el contacto de un judío efervescente antes de escribir este libro, tratando de ser celoso para con Elohim y amor hacia la ley. Pero él llegó a una conclusión en el 8:7. Dice acá: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim,
porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. No pueden. Por eso que al exigirle la circuncisión a los gentiles, él les dice en los hechos que cómo tú le vas a poner una carga a un gentil que viene, pobrecito, desmembrado totalmente de este conocimiento, a exigirle una hora de la ley para la salvación con un rito que no salva a nadie, a menos que usted entienda lo que es el amor o el ahabá, que es lo que hace y te lleva al cumplimiento de este acto. Dice aquí, vuelvo a repetir, el texto 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden. Ahora dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. La carne, el basar en el hebreo, uno cuando lee carne piensa que es algo claro, una violación de mandamientos, pero es un acto espiritual de evidenciar el efecto de tratar de guardar la ley por tus ojos. Que la carne es la que quiere. Por eso dice Jesús en el capítulo 23 de Matías, de los fariseos y los escribas, o los doctores de la ley, oran en las esquinas, en los cantones de la calle para ser vistos de los hombres. Y le llama sepulcro blanqueado. Blanqueado. Es decir, por fuera están blancos, pero por dentro se está pudriendo todo eso. Es un evento por el cual ya Yeshua había hablado de esto y Rabbi Shaul se ha enterado de esto. Es decir, que el hecho de los 40 días a pasarse Yeshua en la tierra era para purificarse o era para darle el ejemplo, obviamente, de que su cajal o su iglesia o su congregación debe de entender que estos 40 días, cuando él les hablaba, lo hablaba para exigir de los discípulos una posición, no por las obras de la ley, sino por el obrar con fe. En esos 40 días no tuvo una consulta con Pedro en su departamento. Y le dice, Simón Pedro, ¿me ama? Fíjate, estaba en el proceso de los 40 días, lo había negado, ¿sí o no? Ya eso se lo había dicho. Pero en el proceso de entender la evidencia de que él fue levantado de entre los muertos y se puso contento, tú puedes amarme porque yo fui levantado de entre los muertos, o yo mismo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo mismo tengo poder para ponerla. Esto no es tema de contentura, si olvida la misión por la cual la resurrección te sella en el pacto, te lleva al amor. Si por amor dijiste que no le iba a negar, que aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, el efecto carnal de la realidad, que es lo que evidenció, que no tenía ningún amor hacia él. Era un sentimiento por el cual había visto al maestro haciendo milagros, haciendo esto. Era de la orden celótica, no se olviden de esto, que Kefas era de la orden celótica, y pensaba que el reino de Israel iba a establecerse viniendo Yeshua y quitando con su poder, como levantaba muertos y hacía maravillas, quitaría a Herodes de ahí, entonces el pueblo romano tendría que ir, y como los tiempos antiguos, el tiempo de los jueces, Yeshua saldría con una espada, acabar con Roma y quitar el designio. No, ese era el pensamiento de la secta celótica que existía en los días de Jerusalén. Y entonces Yeshua lo confronta por ser celoso y le dice después en los 40 días, Simón Pedro, ¿me ama? Dice, vamos a leer esa parte, vamos a leer esa parte. Quisiera, esto está en el libro de Yohanan. Vamos a ver para ver el efecto de las obras de la ley con el oír con fe. Aquí en el libro de Yohanan, ya en los últimos capítulos, el proceso de entendimiento del sacrificio exigido por un animal antiguamente y ahora por la persona por la cual se designa. Este sacrificio no es igual. El animal muere sin querer morir por culpa de Adán. Entonces, cuando Yeshua viene y es sacrificado, ya el animal no puede morir porque el animal no es culpable. Exacto. El animal es una objeto de exigencia por la cual se expía la rebelión del hombre contra este
animalito que no tiene ni le dijo a Eva que pecar y comiera de la... No tiene culpa. No hay culpa en el animalito. Sin embargo, la exigencia de la persona de Yeshua tenía mucho más valor que el animal. Porque el animal murió, no resucitó. Exacto. Sin embargo, Yeshua como hombre muere y es levantado de entre los muertos para exigir de la Torá la evidencia de la purificación en 40 días, que el animal no lo podía hacer. El animal no te podía invitar a que te purificaras 40 días. No quitaba No quitaba la culpa, no era perfecto el sacerdocio. Perfecto. Yeshua sí lo hizo. Entonces, evidenciando esta historia, aquí en el capítulo 21, el texto 15, le exige que si Yeshua fuera un legalista, hubiera dicho: Pedro, guarda la ley. Pero no, él no hacía esto. Él se vinculaba con el efecto de amor, como antiguamente, lo que le pasa a Moshe, que es un acto carnal, el hablarle a la peña, que le indicaron por segunda vez, la primera vez que golpease a la peña, la segunda vez entrando ya en los límites de Canaán, le dice el Señor, el ángel del pacto, háblale a la peña y la golpeó. ¿Por qué no entró? Caramba, salieron agua. Pero no tiene derecho a entrar porque desobedecí. Por cuanto no me santificaste. ¿Salió agua o no salió agua? Pero dice: por cuanto no me santificaste, no pusiste el amor primero y la obediencia por encima de la obediencia al mandamiento que él le dijo. Que es lo que te invita a que usted pueda entrar en la tierra de Canaán. Por cuanto no me santificaron ustedes, no entrarás en la tierra, ni tú ni tu hermano, que fueron los comisionados para hablarle a la peña y la golpearon. Yeshua está y fue golpeado por Pedro, por la negación. Ahí lo golpeó cuando el Señor lo invitó a que amara a su maestro, como rabino y como padre. Después que le dice: hijito, que lo amara y que no lo traicionara. Pero el elemento carnal no se podía ver, no se detectaba. Por eso es que muchas veces este varón, Kefas o Pedro, Yeshua tuvo una confrontación con él cuando le dice Pedro, en una de las palabras que él estaba hablando de su muerte, de su sacrificio y que lo golpearían los gentiles, dícele Pedro que no te contesta nada. ¿Qué le dice Yeshua? Apártate de mí, Satanás. No pone las miras en las cosas del Señor. Pedro estaba siendo tomado por un demonio, escondiéndose el demonio en vez de una serpiente detrás de Pedro, guiándole de que el sentimiento no es la valía, no es el fundamento para usted entender los principios. El sentimiento y el principio se parecen mucho, pero se oponen entre sí en las cosas espirituales. Se oponen. Y el Señor quiere llevar a Kefas. Sí, cuando uno ve a Pedro, él dice: ay, Pedro no quería que él muriera. Pero la Torá decía que tenía que morir. El mandamiento exigía que para él mismo era necesario que él muriera, porque si no, no podría tener este diálogo, porque era la persona más celosa y más legalista de todos los discípulos. Entonces aquí le dice, aquí en la restauración de los 40 días, no le habla, vuelvo a repetir, de la ley. Le dice en el 21:15 en adelante: cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Oye, es la misma pregunta que dice: ¿quién te va a entregar al Señor? Aunque todos te nieguen, más no yo. Ahora vuelve de nuevo el Señor en la cena de Pascua a traer este recuerdo para ver si hay una restauración en él. O por lo menos él sabía qué tipo de restauración era, pero para que nosotros tuviéramos un testimonio de que él escudriñaba los corazones en la profundidad del hombre en este discipulado, le hace entonces la pregunta: ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: bueno, si tú me amas, apacienta mis corderos. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué contraste hubo aquí para la purificación de Kefas? Apacienta mis corderos. Si tú no fuiste el cordero que tú moriste en estos días y no hay que matar más corderos, ¿cómo te me estás invitando ahora a ir de nuevo a las leyes levíticas? La gente lee en esto y piensa que es un melodrama. No. Te estaba
llevando a la Torá por las obras de la ley. Apacienta mi cordero. El contraste de Pedro se exige rápidamente y dice, caramba, pero si murió como cordero. No hace falta más ningún animal. Parece que Pedro quedó medio que confundido. ¿Y qué le quería decir el maestro? ¿O qué quería sacar del maestro de él? Dícele así, sigue en el verso 16. Volví a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, ahora, pastorea a mis ovejas. No, lo estamos viendo a las obras de la ley. La persona piensa que es apacentar a quién, a los discípulos o a los hermanos. No era pastorear es instruir. No era que lo volvió a las obras de la ley para que él vea que el hecho de que lo negó fue por las obras de la ley, porque la carne es enemistad contra los bienes. No se sujetan a la ley ni tampoco pueden. No se pueden sujetar a la Torah. Y entonces Pedro le dijo, pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me ama. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? La tristeza es por la evidencia de que lo lleva a las obras de la ley antiguamente. Porque los pastores en Belén, ¿qué es lo que hacían? Apacentar los corderos. Todo el pueblo de Israel en Canaán. Es como que le quiso decir, le hizo entender a Pedro de que él no lo había visto como ese Mashiach. No lo había visto como el Mashiach. Lo oí con fe. Sin embargo, él contestó la pregunta, ¿quién de ustedes dicen que soy yo? Y él lo había visto. No. Miren esto. Unos dicen que es Jeremías, otros dicen que es el profeta, o lo dicen, pero Pedro. Fue que lo reconoció. ¿Qué tú dices? Como el ángel del pacto. Tú eres Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Ahora, ¿cuál fue la parte de conexión? No te lo reveló la ley ni Moisés. Fue por el oír con fe. Fue mi padre. Es decir, que mi padre, al dar la ley a Moshe y ver la historia verdadera del ángel del pacto, no lo viste tomando la naturaleza humana. Lo que le reconvino, porque cuando él dice sobre este fundamento edificaré, no fue sobre Pedro. No fue sobre Pedro, fue por la palabra que él dijo, que precisamente el ángel tomando la naturaleza. Que el Vaticano está fundamentalizado en la Basílica de San Pedro, y todo el fundamento de lo que hoy en día es sobre la Basílica de San Pedro, que es por las obras de la ley. Tampoco entendieron. Entonces, el Señor lo que le quiso decir sobre este fundamento, no le dijo que era sobre Pedro. Se frizó y no se escucha, More. El contraste de Kefa, al decir tú eres el hijo a Yeshua, por ser celote, quería que se apareciera este ángel también. Y cuando dijera, había que pasar por aquí, no pasa, no me deja el agua, no me levante, y arrasa con niños y todo el mundo. Esa es la historia de Pedro. Pero no evidenciaba de que este Mashiach, como el ángel del pacto, el hijo, no te lo reveló el Padre, pero ahora tú tienes que entender por el Ruach HaKodesh de que las obras de la ley no te salvan, porque mira ahora,
aunque todos te nieguen, más no yo. Entonces, ¿qué contraste hay con la revelación que le dio el Padre? Y le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. ¿Era una virtud de haber conocido? Sí, era una virtud de conocerlo, que fue una revelación, pero sin dejar de tomar el fundamento que es amor hacia Yeshua, que es el que expide la ley para que usted tenga fuerza por su justicia y su mérito de guardar esta ley. Por eso es que cuando dice pastorea a mis ovejas, pastorea, le está diciendo, no te lo regalas, acuérdate de allá, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora te falta una cosa, pero si yo te estoy diciendo que pastoree, vuelvas de nuevo, hay un contraste muy fácil. No entiendes todavía de que no es por lo que tú viste, sino que es por la fe. Es por amor, porque a mí siempre no me tendréis. A los pobres siempre tendré con ustedes, pero a mí no me van a ver siempre. Es decir, que cuando yo me retire, la fe tuya es la que va a justificar los actos y la experiencia que tú pasaste con él. ¿No? Entonces, ¿entendiste? Pero no veo la contradicción. Si Kefas hubiera entendido de que este ángel tomaría la naturaleza humana y lo iba a negar de haciendo el pacto y la promesa antiguamente conocida de Israel, haremos todo lo que el Señor ha dicho y levantar un becerro. Pero digo, aunque todos te nieguen, más no yo, y la evidencia es que a la hora de la verdad, entonces el hijo de Elohim al cual se refería era el ángel, pero no la humanidad, porque si verdaderamente era hijo de la humanidad como hijo de Elohim, no lo niega. No lo niega. Y por eso lo lleva aquí a la Torá. Ahora, en la última parte final de los 40 días, en la purificación le dice 3 veces, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Pastorea a mis ovejas y apacienta a mis ovejas. Y no entiende, se puso triste no porque le preguntara, se puso triste porque le vio Yeshua la incapacidad todavía de no entender lo que sucedió. Por eso es que después tiene que soplar aliento. La incapacidad, y se pone triste porque todos quieren heredar, todos querían tener una parte en el reino, pero la evidencia de la doctrina de los celotes influenció mucho en Pedro. Ahora le dice, se entristeció. Dice el texto 17 del capítulo 21 de Yohanan. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me ama. Pedro se entristeció, que le dijese la tercera vez, me ama. La gente lee en esto y que como se pone triste, si al contrario, si tú no quieres ver a tu maestro, no lo quería, no fuiste corriendo, tú y Yohanan, al sepulcro, y Juan se atrasó y tú corriste como Juan Torena o como Usain Bolt y llegaste primero. Pero esto no es el efecto, porque si tú creyeras en lo que Miriam demandaba, les digo a ustedes no tendrían todavía el efecto de la soga de ley que quería ver con sus propios ojos. Y eso lo había entendido, que no había aprendido todavía. Si somos muchos de nosotros todavía. La lógica. Tú quieres ver a Yeshua, yo no quiero verlo, porque si yo lo veo, estoy derechito todo el día. Entonces, no lo amo por amor. Ahora, si no lo veo, benditos los que no ven. Y creyeron, pero creyeron que... Si no lo veo, bueno, yo el acto mío debe ser por amor. Debe ser por amor. La palabra. Debe ser por amor. Y cuando tú vengas, bendito sirve fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero no por la ley, es por el amor hacia él, que es el que te justifica delante de la ley que te condena. La ley te condena, no te exonera. La ley de Moisés o la ley del libro es la que te restaura para llevarte a los 10 mandamientos. Para que puedas ver a tu Mashiach. Para que puedas verlo a tu redentor. En el sentido correcto. Si no lo ves.
todo el mundo se va a un extremo. O por Ok. las obras de la ley o por las obras del Espíritu. Pero- Llamado ellos con los dos grandes mandamientos. Exactamente. No, con esto yo tengo, que son otro extremo. Entonces, el que está perdido es el medio. Es la interpretación realmente que de uno depende del otro. Claro que no puedes hacer la ley, tu carne te lo está diciendo, Es imposible. pero claro que no puedes hacerlo porque mientras tu carne no sea purificada, tú no puedes llegar a Exactamente. Purificada, que es la palabra de la purificación de los 40. Purificada. lo que hace. El Tejora. Ahora, fíjense ahora en Pedro. Vamos a seguir analizando a Pedro. ¿Entendiste? Bien. Dice y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. Dícele Yeshua ahora, de cierto te digo, cuando eras joven, las obras de la carne se llaman esto. Cuando eras joven, tenía e iba a donde quería. La salvación por la ley, sin el oír con fe. Cuando eras joven, te enseñaba el cinturón y para donde era la obra El celótica, celo por que a la hora de la Torá. defender la patria de Judea, había que poner las armas y había que deponer el cuerpo y había que deponer una guerra que era lo que Yeshua evitó de ellos y tuvieron que aprender duramente la historia esta. Porque ¿quién le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? ¿Y por qué si él dice, cuando en la cena de Pascua él dice, ¿tenéis espada? Dice, mira, aquí hay dos. Dícele Yeshua, basta. En el sentido hebraico es, yo no estoy contando con lo que tú me estás, porque todavía no entiendes, pero estás embargado por las obras de la ley y no por el oír con fe. A la hora de defender al maestro que No lo lo iba a defendió. negar, parece que el sentimiento dijo, caramba, él me profetizó que iba a negarlo. Pero qué va, yo voy a tener una espada para verme obligado a que cuando alguien quiera hacerle algo, atacar el sistema celótico por las obras de la ley. Le cortó y le dijo, Pedro, guarda esa espada. Si yo te hablé que eso no tenía que ver con esto. Porque el que mata espada, mira muchacho, te van a matar a ti. Le restauró la oreja para que la maldición no la alcanzase. No la alcanzase. Y ahora tiene una entrevista en su departamento y le dice, cuando eras joven, ibas a donde querías. Te ceñías, ibas a donde querías. E ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, que tengas la experiencia, que entiendas perfectamente como anciano, que por las obras de la ley nadie será justificado, entonces te llevarán a donde tú no quieres. Ahora, a donde tú no quieres, es decir, si lo iban a llevar a donde él no quería, se negó, no sigue el consejo de su maestro, mucho más sin verlo. Y, según la historia, no deseó morir dignamente como su maestro, que lo crucificara boca abajo. Mira hasta donde llegó. Porque ya era la... A ustedes todo el mundo, Va donde no quiere porque tienes que hacer lo que dice tú, no que... porque la restauración viene de por sí sola. Es decir, vuelvo a repetir. Pedro, cuando sea viejo, exigió entonces que le dice Mashiach, cuando sea viejo, Te llevarán a donde no Dice, quieres. cuando ya Otro te sea viejo, ceñirá. extenderás tus manos y te ceñirá otro. Miren estas palabras de Yeshua tan perfectas como caen en lo que no entendemos de la purificación en un pueblo. Tomó a un individuo como experimento. Este individuo le sirve a todos los discípulos. Y de ahí en adelante, Nos sirve a nosotros. Rabbi Shaul descubre esto. Dice, caramba, entonces el celo mío era no conforme al amor del Señor, sino conforme a la carne. Y el Señor tuvo que pararlo en seco. Y volver de nuevo a escudriñar las escrituras y caer en la misma interpretación que cae Pedro. Dice aquí, y extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. La historia te dice
que efectivamente la crucifixión de Pedro, allá en la montaña, en las 7 montañas que había, no sé si existen todavía, allá en Roma, donde se edificó la Basílica de San Pedro más tarde, y es el Vaticano, ahí Pedro fue crucificado, pero él le dijo, no soy digno de morir como mi maestro, según el historiador Flavio José. Y dice que él quiso que fuera boca abajo, y así muere Pedro, pero en fe y en amor, no por las obras de la ley, porque la ley decía que todo aquel que fuera levantado en un madero antes de la noche, que lo bajaran, pero que la ley decía que había que, era el efecto del amor no fingido, por lo cual nace en Pedro, que murió en esperanza de levantamiento y resurrección. Estos son los 40 días de purificación, donde Yeshua le exige a Kefa. Si leemos el versículo 20, oigan esto. Todavía el 19, me falta el 21 y 19. De esto dijo Yeshua, ¿no? Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Elohim. Lo que le pasó a Moisés. Por cuanto no me glorificaste ni me santificaste, no entra. Ahora, por cuanto él hizo esto, que fue capaz, entonces puedes entrar, porque no estás haciendo por las obras de la ley, sino porque me amas. Me amas. Llegaste a amarme. Y si tú me amas, Kefa, mi naturaleza va a ser transportada a la tuya y te vas a ver como yo. Este es mi pan, ¿te acuerdas, Pedro? Y este es mi sangre. Comerla todos, porque es la vitalidad espiritual por la cual la experiencia de purificación va a pasar a ellos si se ponen y siguen siendo mansos como hasta allí. ¿Te das cuenta? Por eso dice, vendremos a él y haremos morada con él. Estas fueron promesas que ellos no habían entendido completamente, porque pensaban que las obras de la ley era lo que iba a terminar el poder romano contra Jerusalén. Y no fue así. Bien, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Elohim. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cuántas veces le digo sígueme? La primera vez por las obras de la ley, sígueme. Le siguió, pero estaba enfermo. Su corazón estaba enfermo. Tenía cáncer de corazón, que es peor que la lepra. La mala interpretación en esos días era peor que la lepra. Carcomía todo el alma y veía lo que es bueno como malo y lo malo como bueno. Ahora le dice por segunda vez, ahora sí me puede seguir. Partió el maestro y conocemos la historia de Pedro. Pero si leemos el verso 20, mira ahora. ¿Qué invitación le hace Pedro al Señor ya que le dijo todo esto? Dice el 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Yeshua. Ahora, ¿por qué Yeshua amaba a este ser? ¿Qué contraste había entre los discípulos de Mashiach, que este era el que se recostaba del pecho? A ver, al recostarse el pecho, los hebreos no comían la Pascua como nosotros hoy en día nos sentamos en una mesa. No. La forma de recostarse era esta antiguamente. Se tenían que recostar de un lado con el tendón de Abraham, cuando Jacob, libre, sí. El tendón del encaje del muslo libre. ¿Y qué hacía Kefa? Hacía esto con Mashiach. Y Mashiach no se acomplejaba. Vaya, ven. Porque él lo hacía por un acto que verdaderamente, antiguamente lo veía y parece que se acostumbró. Y Yeshua llegó a amar en secreto a Johanan. Aunque era hijo del trueno, también tenía que purificarse. Señor, vamos a hacer descender los Boanerges o los hijos de Zebedeo, que eran Johanan, y no recuerdo cuál era el nombre del otro. Andrés, correcto. Y le dice, Señor, los samaritanos no te quieren recibir, hagamos descender fuego del cielo para que los consuma. Dice de ellos, no sabéis de qué espíritu soy. Yo no he venido a destruir, yo he venido a salvar. Es decir, no entendían
que también estaban por la sola de la ley porque eran discípulos de los sacerdotes. Acuérdense que los discípulos de Johanán esperaban la esperanza de que el Mesías apareciera como un guerrero. Y cuando apareció de esta forma, Johanán le dijo, no miren el guerrero, mírenlo a él porque hasta Juan había caído en eso. Eres tú el que, o esperaremos a otro. Estando en la cárcel, dijo, se confundió. Se confundió. Hasta él que fue que le preparó. Que fue le preparó el camino. Y Yeshua, evidenciando claramente la historia del amor hacia la Torah, por medio de sus méritos, no el mérito de Abraham, porque todos pasamos por la misma prueba y todos cayeron. Y aprendieron a que las exigencias de la Torah, la instrucción correcta que el Señor le revela a Moisés, no por inspiración directamente, es lo que cambiaba el corazón de un judío, un hebreo o un israelita, hasta un gentil. Que era el temor de Hasatán, que aprendamos de la Torah y del testimonio de Yeshua, cuál es el método de salvación. Amén. Él te regala la ley, te la pone como tú quieras. Así andan. Él te da todos los libros que te hablan, Pero así están todas las pero el problema es que no te da el antídoto Exacto. contra esta vislumbre fantasiosa para tú poder ser de restaurado. utilizar tus ojos. Ahí entonces le dice el texto 20 del capítulo 21 de Johanán. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Yeshua, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Con mucha sencillez. Los demás, Señor, ¿quién te va a entregar? Se levantaron seguro y cogieron la espada, ¿quién te va a entregar? Y él, muy sentadito, aprendió los esquemas de la evidencia del fundamento del amor hacia la Torah. Recostarse al pecho de su maestro. Y quizá podía haber hasta celo, porque ahí lo ves allí como Pedro. Mientras él hablaba con Pedro, el que le amaba, no quería meterse en la conversación porque era privada con él, pero le seguía. Le seguía. Él quería tener un rinconcito con su maestro, el menor de todos. Aunque sea una horita con él, pero se pasó 4 horas, él quería que pero eso viene del fruto de ¿qué? Del amor para entender lo que es la Torah o la ley. Dice el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho el Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Yeshua, Señor, ¿y qué de este? Bueno, si tú me profetizaste a mí y estoy todavía en un error, ¿cuál es el efecto que tú tienes con él si él no te negó nunca? Si hay un discípulo que lo siguió hasta la última parte final de la historia, era Johanán. ¿Por qué se le dio la revelación de los últimos tiempos? Johanán fue el único que no lo negó. Tampoco Yeshua lo vio que iba a negar, pero el efecto de convencimiento, que por eso que los discípulos aprendieron del menor, del más pequeño, la profundidad del amor hacia el maestro. Amén. Ellos tuvieron que aprender y tuvieron que consultar con Johanán miles de veces para ver cómo se interpretaba esta frase de la Torah, esta otra frase de la Torah. Johanán tenía el efecto y el antídoto para observar la ley. El amor. Dice así, cuando Pedro lo vio, dijo a Yeshua, ¿y qué de esto? Oigan esta frase ahora, miren para que ustedes vean que cuando el Señor ama a una persona, no hace falta buscar señales para que te ame. Johanán lo oyó porque parece que se pararon y ¿qué? Y él se iba acercando. Estaba como testigo. Dícele Yeshua. 22 del texto del capítulo 21 de Johanán. Yeshua le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sigue aquí. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, la persona lee esto y dice, caramba, y iba a permanecer Juan hasta la última parte final de la historia. Lo veríamos por aquí, o guardando con nosotros aquí, sentándose con nosotros hoy las maravillas de la historia de su maestro. No, él no quiso decir esto. Oigan esto.
este dicho, levemente, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, y aquel discípulo no moriría. Pero Yeshua no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, ¿qué significa? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Por qué te preocupa? Hasta la revelación de darle el tiempo. La revelación del libro de Apocalipsis. Claro, que él le iba a dar a él la historia. Una encomienda por el cual, bajo el amor expedido hacia su maestro, era el único que podía interpretar y enseñarle a los discípulos y a los gentiles y a las 7 Kehilá el gran misterio del amor de Elohim al dar a su hijo. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cuándo vas a venir? En la isla de Pascua, cuando ya no sepan cómo te van a matar, porque te van a echar en una paila ardiente y vas a salir sano. Van a hacer todo y van a decir, ¿qué va? Vamos a enviarlo para una isla donde hay esclavos allá, que allá todos se mueren allá y ahí no hay comida y no vamos a abastecer. Es una isla de esclavos, Patmos. Y ahí todo el reo culpable lo llevaban para allí y morían, porque no había nada de comida, porque una isla que no tenía la premonición de una isla era desértica y de piedras. Vamos a mandarlo para allá, pero la oportunidad, la debilidad del hombre fue la oportunidad del hombre. Si yo quiero que él quede, que venga, que a ti, pero no lo entendí. ¿Qué te hace falta entenderlo a ti? Que por eso que cada cual que ama a ella tiene un pedacito. Por eso es así. Yo no te digo a ti que yo te quiero oír el chisme a ver qué te dice el Señor a ti para yo, ay Señor, estoy mal. No. Él sabe, él es el rey de los corazones. Y él sabe a cada cual. En la tierra nueva, quizás esté hablando con Abraham, Isaac y Jacob, que yo tengo que hacer allí, si a mí no se me invitó. Ahora él sabe que yo lo necesito y él va a estar al lado mío. ¿Qué te pasa? Toda esta historia se va a evidenciar de lo que no hizo Adán. Él va a desenfundar completamente toda la historicidad del contacto de la creación y la redención con los seres humanos. Aún los ángeles van a vivir aquí como la Santa Ciudad va a venir para acá y todo va a ser la felicidad más grande que ningún ser humano ha podido vivir, el contacto personal con la divinidad. Es la historia, ¿la cual? A ver. Sí, yo estoy leyendo aquí en el capítulo 18 de Yohanan, en los versículos 15 y 16, sobre este joven que seguía al rabí, a Yeshua, a Mashiach, cuando fue tomado en arresto y Pedro iba con él. Y este joven entró al patio y Pedro estaba afuera y él hizo entrar a Pedro. Este joven que aparece ahí, ¿es Yohanan? A su maestro. Es Yohanan. El que se recostaba en el pecho de su maestro. ¿Quién era el único? Hasta el final lo siguió. Hasta el final. Hasta el final lo siguió. No, incluso ya mi madre le dice la madre. Mira, Se tu hace hijo cargo dijo ahí tu madre. y él le encomienda a su madre, a ese discípulo. ¿Pero por qué? Porque sabía que ese discípulo tenía los fundamentos claros para que su madre entendiera, porque ni la madre lo entendía a él desde que se le dieron los dichos. Una espada traspasará tu alma y serían revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, tú me amas porque yo salí de tu vientre. El aspecto de salir del vientre es un aspecto natural que todo hombre tiene que venir, pero en los aspectos espirituales, más bien tú eres mi hija, porque yo fui quien hice al hombre. Amén. Entonces, la relación, Baruch Hashem, la relación de Yeshua con cada discípulo y con las mujeres que lo iban a oír a él, eso hay que escudriñarlo porque es el tema no de las obras de la ley, sino del oír con fe. Entonces, sigo leyendo. A ver. Esto como que distorsiona un poco al no entender esto, porque producto de esas mismas cosas, hay veces que en las congregaciones no se ven esas cosas. Y todo el amor incluso no se ve directamente a Yeshua. El amor se traspola a nosotros que estuvimos en el ministerio
al Correcto. pastor, al hermanito, al líder, pero Y no ves a tu Redentor. No miramos al Redentor, que es el que está haciendo y quiere La hacer por obra. Baruch Hashem. Es decir, que el Señor te pone una maquetica y te Pequeña. pone a un mensajero que está llevando estas virtudes para que tú lo aprendas a amar a Él. Si Él viniera, la hipocresía reinaría, porque todo el mundo le va a seguir No. en los corazones sucios. Exacto. Ahora, que te ponga Una persona. una persona Ahí, como mensajero, él. A ver si tú lo Para- amas. que tú lo ames. Ahí es donde hay un choque, porque no, este no, porque este se cree que es y siempre está con la Biblia. No, hermano, no. Yo aprendí a amar a la persona que me ayudó a entrar en este campo. La aprendí a amar, no la entendía. Porque es la maqueta chiquitica que te Y el pone. Señor me tuvo que llevar a Oriente, donde yo no conocía ni Oriente, yo nunca había ido ni a Mantilla. Pero bueno, ya el efecto ya de crecer ya, me envió ponte a los pies de fulano de tal, que no traía todo esto, pero tenía el Lo amor, que tú necesitabas. lo que yo necesitaba. ¿A dónde hay que ir? A Contramaestre. Yo no sé dónde es Contramaestre. Yo cogí mis libros, me monté en el tren y le dije al conductor, cuando llegue a Contramaestre, me avisa. Pasaron horas y horas, porque el tren le eché horas, taca. Oye, yo estaba despierto. Llegamos a Contramaestre. Óigame, muchacho, ya estamos en Contramaestre. Pero él me dijo, ponte a los pies de él. Y yo no entré en prejuicio ni quién era, ni cómo era, ni qué había hecho en la vida. No. A mí me dijeron, ve a verlo y ponte a sus pies, y no me interesaba. Un haitiano, ponte a sus pies. Eso es lo que me dijo el Señor. Eso fue lo que yo entendía. Ahora, ¿cómo le estaba obedeciendo al Señor? ¿Por amar a ese hombre o amarlo a él? Por sus dichos que él me mandó. Llegué allí, no sabía dónde era, dónde vivía. Y él decía, pero si aquí hay una multitud de gente, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿A quién yo le voy a preguntar? Porque él me había, según me habían dicho, él vive más allá de Contramaestre, en un campo. Bueno, está Contramaestre, pero ¿cuál es el campo? Y decía, Señor, yo entendí, no te desesperes. Venía una muchachita con una redecilla, era de la iglesia, ¿cómo es? De la iglesia Los hedionista. hedionistas. Hedionista, con la saya larga, la identifiqué de lejos, digo, ella es religiosa. Y cuando vi la redecilla, caramba, ella guarda el sábado también. Y el viejo guarda el sábado también. Yo quiero ver que si ella lo conoce. Le dije, déjame hacerte una pregunta con el mayor respeto. Yo vengo de La Habana, estoy contando, el Señor me mandó para acá. Ella se me queda así, pero tú viniste para acá sin saber la dirección ni nada. Por las obras de la ley, nadie se la justificado. ¿Qué te interesa a ti? Sin dirección ni nada. Vine porque el Señor me mandó ya. Yo le estoy contando esto y ella con los ojos abiertos. Y le pregunto, ¿dónde viven los pentones? Dice, ay, hijo, todo el mundo conoce a los pentones. Mira, esa guaguita que tú ves ahí, cógela, que ella va a entrar allá al campo allá y pregunta en la granja de pollo, te van en la granja de pollo y pregunta ahí dónde están los pentones, si todo el mundo, todos los Contramaestres conocen a los pentones. Digo, caramba, estoy en un terreno desconocido, sin embargo todos lo conocen. Me monté en la guaguita, fui para allá, bajé por la granja y yo estaba caminando por una acera que había, ellos le llaman tacasillo, ¿no? Tacasillo, No, que es una tienda, ¿cómo una se dice? bodega, como le dicen. Casilla. Una casilla. Tacasillo, no, una casilla, se me olvidó. Tacasillo es calzoncillo, ¿no? Ah, perdón, hermano. Una casilla. La casilla. Y cuando yo paso por ella, ¿quién yo veo? Porque él es un hombre flaco y alto y se distingue. Es un hombre canoso, hasta la ceja la tenía canosa, todo el pelo canoso, pero un hombre del Señor. Cuando yo lo veo que él vira la cara y me ve, era como el contacto de algo tan lindo que íbamos a experimentar, que solamente podíamos verlo él y yo. Amén. Díceme, ¿viniste? ¿Te mandó el Señor? Yo estaba esperando. Yo estaba orando para que el Señor te trajera para acá. Necesitas aprender unas cuantas cosas. Porque tú tienes una hora que hacer. Una hora que hacer. Yo lo que me mandaron, por ejemplo, yo no pensaba ni en horas, ¿no? Lo que pensaba era aprender y me gustaba escudriñar la escritura y compartir con las personas.
eran muy pocas en aquel tiempo, que se pone todo el mundo, era, la Biblia, la Biblia de la iglesia, la Biblia, ¿no? Yo no era así, yo a las festividades, yo con mi Biblia arriba. Y todo el mundo ahí, los jóvenes ahí gritando y riéndose, yo con mi Biblia. No había nadie que se acercara, chicos, vamos a escudriñar un poco la Biblia, nadie. Eran muy pocas las personas, y sigo siendo lo mismo, igual. Y cuando él me ve, me dijo, trajiste la tarjeta de tus mandados, te hiciste traslado, porque daban un pedacito de pan, una rabanada. Ellos eran dos, la esposa y él, una rabanadita así, 2 rabanadas. Dicen, no te preocupes que mi rabanada yo la voy a compartir contigo. Me pasé casi un año entero aprendiendo de ese hombre las virtudes y los principios por los cuales el hombre del Señor debe ser recto, manso y humilde de corazón. Ahora, es evidencia de las obras de la ley. Ahí en su casa. En su casa, en contramaestre, ahí. Vi cosas muy lindas, porque nunca había estado en un campo. Y, por ejemplo, vi una pradera, porque eso era, imagínate, un campo. Las casitas ahí son muy humildes. Y lo metió en el campo monte, no el campo normal que tuve la carretera. Las casitas que tú veías de ahí, los pisos eran de tierra mezclado con ceniza. Y yo le decía, viejo, pero eso es un piso de... Eso, dice, no, eso es ceniza. Y las casitas limpiecitas, tú ves, y todo esto muy típico, muy bonito y muy acogedor. A mí me pareció así. Y había una pradera muy larga por allá de kilómetros y yo veía unas palmas, las flores estaban las palmas, que estaban ahí en el piso. Y decía, viejo, las palmas aquí no se ven altas. ¿Qué le pasa? Dice, yo te invito a llegar allí porque ese fue mi lugar de oración. Y lo sigue siendo. Ve y llégate allí para que te encuentres con el Señor. Y yo caminaba y llega una cuenca de un manantial profundo allá abajo y las palmas salían de allá abajo. Ahí estuve con el Señor mucho tiempo orando al Señor y conversando. Bueno, estas son cosas que el Señor nos evidencia para cuando llegamos a interpretar la ley. No, pero si cuando yo te aprendí y te amé, porque te amé, porque me gusta. Incondicionalmente, no porque yo me iba a salvar ni porque la ley era grande. Entonces Dios me dijo, tienes que aprender esta parte de la historia, los principios de la ley. Después vas a ver la ley como bella. Si no la ves, no la vas a ver así, no la ves así, porque no has aprendido todavía a rendirte a los pies de Él. Y todas estas cosas me ayudaron a ver y entender. A no ver la ley como un café. Como no. Porque el hecho de que yo me vista, el hecho de que me vista bien, es fanático, esa barba blanca. Como es que en otro día se soltó un chivo y el chivo lo acorneó. Baruch Hashem. Esa historia no la voy a contar. Bien. Y las personas dicen, pero qué fanático, ay, qué calor hace. Están al lado tuyo ahí en San Antonio y te ven, están desnudos. Ay, qué calor hace. Ay, qué calor. Pero si este es mi gozo. Yo me deleito. El tuyo es andar desnudo. El mío es vestirme porque amo a quien me indicó cómo debería de vestir, cómo podía de poner, cómo debería cubrir la cabeza. No contar. El que me enseñó y lo hago por amor porque lo amo a él, no te amo a ti. Ay, qué calor, vete con tu calor si estás desnudo. Déjame con el sudor. Déjame con el sudor. Claro, yo no dije esto. Simplemente lo miren y me echa a reír, pobrecito, no sabe lo que está diciendo. No, que para lo que la persona ve que es una ofensa, para uno es un privilegio hacer los mandamientos del Señor. Para uno se siente privilegiado haciendo lo que él manda. Pero entonces, para otro es una vergüenza. Cualquiera que no te conozca, Yudima, piensa, oye, lo primero que piensa, un musulmán. Un musulmán. Ay, pero esta gente está loco. Esta gente está loco. Todo el mundo sabe al lado tuyo y tú tienes la vida en la mano. Pero yo no tengo la culpa de que los que no están llamados para la vida eterna no vengan. Amén. Yo sé que el que viene y el que viene a buscar vida eterna es porque el Señor lo trae. Amén. Bajo tremendas dificultades, amén. Porque no quiero decir. Y no todo quiero el mundo viene para venir aquí. Tremenda dificultad, tremenda dificultad guerra. Para venir porque saben bien de que el antídoto para eso es lo que estamos hablando aquí. Y te van a poner, y te ponen prejuicios contra la persona, porque fíjate, y personas allegadas a ti te ponen prejuicios contra la persona
para que tú no llegues hasta ahí. El enemigo los usa para que usted no llegue a recibir la redención. Ahora, el testimonio que hemos dado, todos nos respetan aquí. Exactamente. Si hay alguien familiar que está más cerca de tú, es el vecino tuyo. ¿Qué te hace falta? Mijael, tú no tienes por ahí. Si lo tengo, ¿por qué no se lo doy? Si ese es el efecto de lo que es la persona. Es que tú te sientes bien sirviéndole, dándole ¿Te a la das cuenta? persona. Entonces, esto es el efecto por el cual Yeshua vio en Yohanan que le amaba. Ahora vamos a celebrar el Pesa. Y para mí, esto es una maravilla porque quiero adornar, quiero poner allí, Para él. un candelero allí, típicamente, y quiero... Uno siempre poner esto pensando, a ver, para ay el Señor, ¿qué hago? los Porque hermanos, para él, los para ponerlo hermanos, bonito, y los hermanos que mira, para servirle. hace falta que nadie se estreme ahí, que se pavonee delante de la gente para no hacer caer, servirle de tropiezo a personas que vienen con esta ansia porque no les enseñaron nada de esto. No, que Eso están no- aprendiendo, son niños. Eso no se ministra en casi ninguno. Porque tienes que amar a tú, por ejemplo, como a ti mismo. Yo quiero amar a mis hermanos que oyen ahí, a Héctor, a Que son Natanael, nuevos, que son los como míos, niños ahora que están Blanca, comenzando a todos mis gatear. hermanos. Cuando vengan aquí, yo me quito mi cama si Y se quiero la damos quitármela. a ellos. Me la quito y duermo. Como siempre hemos hecho, como que nos siempre quitamos la hemos cama y hecho. se la damos a los hermanos. Ahora, yo quiero que tú seas feliz, no por el mero hecho que tú seas feliz, sino que tú sigas conociendo a quien te llamó. Amén. Que él no es malo, te pareció malo, no, él lo que quiere llevarte por las avenidas dura que has pasado para que descanses y tengas el remanso de Quiere paz, darte que es un shalom. preludio de la vida eterna. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiere darte shalom. ¿Por qué no? Mi hermano Reno que viene constantemente aquí, caramba, yo pensaba en esta semana, ay Señor, no quiere decir que yo sea más bueno que nadie, no, yo tengo también mis arrancadas dudas y tengo que aguantar, ¿ves? Aguántate, mi hija. ¿Te das cuenta? Y yo pensaba en mi hermano, que no lo había pensado, caramba, él padece del azúcar, yo no había quedado en cuenta. Sí, porque yo Yo le tengo dije a él porque yo que no tú sabía. necesitabas siempre tener plátano, porque el diabético necesita el plátano por el potasio. Y entonces yo se lo estaba diciendo a él, Pregunta a la Janita que yo le dije, donde quiera Roja que yo vea, necesita... Donde yo vengo a saber de que tú padecías de él, porque yo lo he oído, pero como estamos conversando, sí. uno se le va la... Pero no lo había, yo se lo No, estaba diciendo, pero él no lo había no asimilado. lo ¿Cómo lo asimiló? Cuando vino... Mi hija que vino por aquí y la nieta mía, ella, yo la tengo ahí en La Habana, y mi hija también, vino con su esposo y con el chofer del carro para que le tenía guardado unos aguacates, plátanos, guayaba, porque ella lo necesitaba. Ella vino por aquí y el chofer le dije, no, al chofer yo no puedo dejarlo tampoco suelto. Pero él tiene que llevar, le cogí un racimo de plátano macho, eso ahí, y dice con estas palabras, oye, me compadre, me has dado algo que esto es maravilloso, porque esto es para mi mamá que es diabética. Que es diabética. Ahí es donde yo cateo. Y ahí es cuando yo le digo, viste, Miguel, que es diabética la mamá, es igual que Roja, que ellos necesitan el plátano para que subirle el potasio. Sí, y entonces yo caí en cuenta de caramba, y yo ayer Hay que tenerle revisando las matas, siempre caramba, no hay un su racimo, qué tallito, pena nuevo, están haciendo nuevo, ¿tú ves? Pero, ¿en qué consiste la Torá y la congregación? En el amarnos los unos para con los otros. Entonces la ley. Sí, yo sé que mi hermano tiene problemas de salud, Menos tengo que fácil. tenerle siempre su platanito ahí para cuando él venga. La ley me es más fácil, ¿por qué? Porque el cumplimiento de la ley, dice Levi Shaul, es el amor. Cuando tú amas, ya tú ves todo ahí más fácil. Bueno, en estos 40 días, Yeshua se la pasó cada día Ándale. enseñándole a Los sus principios. discípulos estos principios de purificación. La purificación no es nada que tenga que ver porque tú, porque allá, porque los 40 días, simplemente es una estela de día del efecto de la Pascua para que usted empiece a caminar, no por las obras del oír, pero oír con la fe. No por las obras de la ley, sino por el oír. El oír con Que fe. camines así. ¿Te das cuenta? Porque enemistad hay entre la carne y el oír. Y no se sujetan a la ley, dicen, tampoco pueden.
No le puedas poner una carga a una persona hablando de la Torá que no pueda llevarla. Yo siempre trato de evitarle una polémica normal y Más natural. larga con puede toda que él no la persona. pueda llevar en ese. No, es un crimen. No entiende, ni Para puede mí esto hablar de es circuncisión, un ni crimen. nada de eso. Y a un niño coge la mandarria que yo tengo, fue allí No y lleva la entiende. vaya así. No puede, chico. No entiende. More, Dígame, usted se lo mismo. digamos, si vamos a revisar esta parte que estamos hablando, en el episodio donde vemos a Yeshua enseñándole a Marta y a María, si este episodio lo llegara a leer uno de los judíos de estos tiempos, sería un escándalo porque ¿qué hace un varón con dos mujeres? No lo vería con el amor, sino con la ley. La que judío dice que Aquí no lo que habla con las pasa mujeres. es lo siguiente. Lázaro estaba allí. Lázaro era el primogénito y por gusto el Señor nos levantó a Lázaro y procuró irlo a levantar porque Lázaro, su nacimiento era que habría matriz. Por eso es que él fue. Era un primogénito. Era un primogénito de la familia, un hombre que tenía cargo a sus hermanos. Y no se sabe a cuántas personas más, pero por lo menos se ve a las dos hermanas, a María y a Marta. No, Lázaro estaba allí. Lázaro estaba allí. Lázaro no se perdía. Sin embargo, le estaban preparando un almuerzo para ayudarlo porque él no comía siempre. Y Marta se preocupó por él, pero la preocupación por él le dijo Yeshua, no te preocupes por lo que tú me vas a dar. Mira, esta ha escogido la mejor parte, no se ha apartado de aquí. No la puedo mirar más porque no me haga una limonada, pero la palabra del Señor es lo que da vida eterna. Ven y siéntate con ella. Marta, Marta, parada está. Pero estaba Lázaro allí. Si hay que hablar de este tema, Yeshua hablando con la mujer samaritana, podía haber un prejuicio. Dice que los discípulos se maravillaron cuando lo vieron conversar con una mujer. Pero la maravilla que uno pueda pensar sin tener el amor de la Torá, no la Torá, en tu mente, es caramba, qué maravilla. Conversando con una mujer, el Señor por primera vez tratando de enamorar a... No, ellos no pensaban. La maravilla del carácter de Yeshua no daba pie a que usted pensara en esas cosas, porque su forma de sentarse, su forma de hablar y su diálogo era al estilo de los ángeles, algo que había aprendido él, de la distancia que debía tener con la mujer. Usted no puede estar hablando, ella tenía una distancia apropiada para poder hablar con la mujer samaritana. Es decir, que son hebraísmo, como por ejemplo cuando vengan aquí a la Pascua, ningún varón puede conversar con una mujer a solas porque eso está prohibido. Y mucho menos casado. Cada varón con su esposa Si debe el marido tener a no su está. esposa a su lado. Si usted me va a llamar a mí, usted no deja a su esposa sola, venga con su esposa. Pero yo no puedo ir, ustedes van a ver, a conversar a solas con una mujer ahí en la esquina y el varón, su marido, por allá observando. No, porque damos pie No, a muchas cosas. Entonces, la apariencia de mal es pecado. Porque usted está aparentando algo que usted no debe. Usted debe andar con su esposa. Si hay una hermana sola, usted no tiene que ir a hablar con la hermana. Si yo quisiera hablar con la hermana o la hermana conmigo, yo llego a mi esposa. ¿Cuál es la conversación que tenemos que tener? Eso hay que aprenderlo en la Pascua. Aquí. Cada cual debe de respetar. A la hora de lavarse los pies, aquí no hay nadie que le lave los pies a todo el mundo. Aquí cada padre de familia y cada marido le lava los pies a su mujer. Y si hay una mujer añadida a esa heredad, es Miriam quien le lava los pies. Todos estos pormenores de lo que es el hebraísmo antiguo, como Yohanan, hermano, se ha perdido. Entonces vienen las situaciones y los comentarios y después le da pie a que el demonio se meta y corrompa la mentalidad de una mente que no es débil. No es débil, es que usted le está dando razón para que piense. Usted le está dando razón para que piense. Usted no puede alimentar. Eso hacemos nosotros aquí. Los dormitorios, allá en toda la casa que está bastante grande,
todas las mujeres van para allá. Aquí en el templo, en esta parte de aquí, vamos a dormir todos los varones en los colchones. No puede haber un contacto de dormir. No. Todos los varones. Vamos a estar aquí porque tiene que haber un respeto. Un respeto en el cual Los varones tienen su baño. los varones tienen su baño y las mujeres tienen su baño también. Ahí hay un bañito que está un poco, pero yo lo voy a arreglar con el favor del Señor, arreglarlo para que los varones se sientan cómodos allí al hacer su necesidad y bañarse, y las hinchas se bañan en el baño nuestro aquí. Es decir, que uno tiene que, para celebrar la Pascua, mantener el orden, Y el porque Elohim respeto. es un Dios de orden, no de eso. Y esto es la parte Shalomí, que se puede maravillar, pero usted no puede darle paso a eso. Seguro. Aunque de hecho ahí se no juzguen por las apariencias, sino juzgar con justo juicio, pero lo que tú aparentas. Sí. Porque si tú aparentas conversar con la pareja, con su esposo, con la esposa, no puede juzgar de que usted se está metiendo con la esposa porque está su marido ahí delante. Usted no va a hacer eso. Pero ¿qué tema puedo hablar yo solo con un hermano? ¿Qué tema? ¿Qué tema voy a hablar yo sola? ¿Qué tema? Yo por esa parte, aquí hay un orden, en esto hay un orden. En esto hay un orden aquí porque la Torah, aunque no veamos a Yeshua con mujeres allí, habían personas que estaban observando de esa familia y había mujeres también. El ejemplo de Yeshua fue el mejor de todos los ejemplos. Que la Pascua, al comer la familia, no la hizo Yeshua en el aposento alto. Nada, eso hay que hablar de eso para que ustedes vean que había un público en el aposento alto. Claro, una familia. Había un público allí. Y él con mucho respeto. No es lavando de los pies a una mujer, jamás. Porque como hombre se daba a como hombre a los límites del hombre. Porque por eso es la Torah caminando, encarnada, para que vivamos al estilo de como el Señor mandó a Adán que A viviera. las mujeres se los daba la hija. La hija del padre de familia, familia. es quien le lava los pies. Recuerda que esto es familiar. Esto es una familia. Es esta familia compartiendo con todas estas familias, con ustedes que son familia. Esto es familiar. Y lo que no se entiende. Bien, entonces esta es la historia Yudima de la purificación de los 40 días. Conéctate con otros estudios atrás porque esta parte empezamos de una manera profunda ya de ver el carácter de las obras de la ley y el oír con fe. La primera bendición de Ismael, que es la carnal. La segunda, que cuando no se entiende se vuelve carnal al no entenderla. Tiene que agarrar el Señor, separar a la madre y el chiquito. Hazle caso a Sara, tu mujer. Despídela para el desierto porque no va a heredar el hijo de la promesa con el hijo de la carne. No pueden heredar juntos. A la muerte de Abraham. Entonces Ismael, muerta su madre en el desierto, regresó con Isaac y nunca más se apartaron. Vivieron juntos hasta su muerte. Él entendió que la segunda bendición no podía ser por el consenso y la intrusión de su mamá, porque era una egipcia empedernida en contra del hebraísmo que más tarde ves entonces a los egipcios odiando a los hebreos y hacerlos esclavos. Baruch Hashem. ¿Hay alguna pregunta, hermano? Shalom. Shalom. Sí, cuando usted estaba hablando sobre el asunto de que un varón y una varona hablando a solas y ella teniendo su esposo no era ni es tampoco de buen sentido y que se puede dar la mala interpretación, yo comienzo a ver y hasta al cabo que esto no era nuevo, sino porque la primera Isha estaba hablando con la Nahash ahí y el esposo no estaba ahí. Entonces, estos fundamentos de malas concepciones y de propuestas de adulterio cuando el varón no está y la mujer extraña que le dice que narra Salomón, que mi marido no está aquí, que tengo mi habitación
adornada con perfume y todo esto. Y esos fundamentos vienen del primer rebelde y del primer adúltero, a Satán. Visitar a una hermana en su casa Sola. solo. No. Eso está prohibido. La mujer tiene que tener, o si no tiene esposo, esperar a una familia que esté presente y que haya un testigo del tipo de conversación que tú vas a tener con ella. Usted no puede visitar a una hermana en su casa sola. El problema es Porque la ama mucho. no. La ama mucho. No. Y que la Torah exige el oír con fe. No, lo que tú estás buscando es otra cosa. Pero no te das cuenta que la forma de vida del pueblo hebreo no puede ser igual que el mundo secular. No puede ser. El mundo secular vive como quiera y eso es normal, eso no tiene nada que ver, pero el pueblo no. Precisamente el Señor da una Torah para el pueblo, para bendecir a las naciones, porque el paganismo vive mal. Entonces tiene su pueblo con mandamientos para que pueda ser restaurado. Si no, tú no conoces al Creador realmente, si no es por ese pueblo que guarda los mandamientos de él. Pero aparte, ese pueblo le va a testificar. Exactamente, va a ver a las naciones Y a todo lo que te rodea. y todo lo que te rodea, porque fíjate que las personas saben aquí, ellos se paran en la puerta, No, ellos aquí no entran aquí sin camisa nadie. aquí no entra nadie sin camisa ni mujer. Aquí no entra nadie sin camisa ni fumando. Y Porque todo el mundo se queda allí, ellos saben. ni fumar aquí. Porque esto da de parar, esto Es es un lugar santo que está santificado, apartado para el Señor. Aquí no puede entrar cualquiera. Ni puede entrar vestido como quiera, tampoco. No, sin no, ni camisa, un hombre semidesnudo, sin camisa. ni mujer con Y chor aquí. mujer con chor y licra, entrando por esa puerta, una mujer nunca- con nunca lo una hará. blusa por aquí y un Nunca lo chorcito por aquí. No. Aparte, la gente Nunca lo saben lo ya. vas a ver. No, ahí no se puede entrar así. No, mira cómo estoy, te lo dicen así. Mira cómo estoy, así no puede No, es entrar. verdad, no puede entrar. ¿Sabes qué es lo que tú quieres? Ella es la que Desde la la tiene. puerta, Ella desde la tiene puerta. Si viene una mujer, aquí yo soy la que la tiene. Ella- Tú no vas a ver a mi yo no mujer tengo que ir allí. ahí a Y si viene un conversar, no, hombre, jamás. él es el que tiene que atenderlo Ni allí. nadie me ha visto conversando con una muchacha en la bodega ni con una jovencita. Jamás. Ellos nos admiran. Nos admiran. Porque yo le dije una vez a alguien, tú me has visto conversando con una de las mujeres aquí en la bodega solo sin teniendo a mi esposa ahí. No, varón. Ustedes tienen unas leyes, esas son las leyes que nos Ellos gustan dicen a que nosotros, nosotros tenemos. porque hay que respetar. Dice, así debe ser. El sentir, así debe ser. Y si voy a un lugar, mujer, hey, que tú haces aquí sola, ellos mismos. Ellos mismos. No, él viene de atrás. Ellos mismos, que tú haces aquí sola. ¿Por dónde anda el viejo? ¿Por dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? Él debe estar cerca de por aquí. Sí, es verdad. así te Pues, dicen, un así te negocio, y rápidamente, mira, güey, yo sabía. Ustedes no andan. Sí, porque es que tú tienes que Pero testificar es el de la Torá. El pueblo, el mundo no conoce al Creador, si no es por ti, por tu vida. More, Así mismo es. Igual que, un ejemplo, me llama una hermana, yo dar un consejo yo sola a una, no, yo no le doy consejo sola, porque dice que en boca de 2 o 3 testigos contra toda palabra. A la hora de yo hablar con una hermana, Mijael ven. Viene un hermano a hablar, Miriam ven. ¿Ves? Para darle un consejo de la Hermanas que Torá. no conocemos porque ella habla ahí sola con sus hermanas, yo no me tengo por qué meterme en esa conversación tampoco. Ni me inmiscuirme para enterarme qué fue lo que le pasó a la hermana. Ella no, se estaba- yo no acostumbro eso. Ella está hablando con una hermana ahí. Eso no es mi problema. A la hora de dar un consejo, él y yo por la Torá. No es lo que yo entienda, ni yo creo. No, espérate un momento, Mijael. Los dos, mira lo que dice la Torá. Bien. Dime, Natanael. More, A ver, ¿qué es? Estás muy contento, Cristian. yo pues contento porque esto es nuevo para mí. Yo vengo de un mundo totalmente caído y diferente, donde he venido aprendiendo y creciendo en todas estas formas, ¿no? En el trato con la compañera, creciendo y pues no, quedo maravillado con todo esto que estoy escuchando y pues que el Padre me lo permita seguirlo, que quede en mi alma y en mi corazón lo que estoy hoy aprendiendo de ustedes. Hashem, así mismo es, mijo. ¿Alguien quiere expresar algo más? Blanqui, Bueno, bien, entonces nos despedimos hasta la noche. Shalom para todos los hermanos. Baruch Hashem, Lejira Otaja. Shabbat shalom. Shalom para todos, para todos.
Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hermano, Shalom, Shabbat Shalom. Nos vemos Shalom, chao. dentro de 2 lunas ya. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Cristian. Romy López, Shalom. Shabbat shalom. shalom, More. Shalom, Shalom. David García, Shalom. Shalom. Shalom, Shabbat Shalom. Elaine, David, Shalom. Shabbat Baruch Hashem. Shalom. Yurisa, Shabbat Shalom, Blanqui, Shabbat Shalom, Elaine. Bueno, Yudima, ahora, si es que es suficiente, ¿tienes algo que